En primer lugar, empezaremos definiendo el dolor abdominal agudo, que es aquel dolor abdominal de origen no traumático, de escasos días de evolución y que empeora desde su inicio. Es importante recordar que el dolor abdominal agudo puede aparecer tanto como síntoma principal, por ejemplo, un paciente que acude con dolor abdominal que además asocia náuseas, o como un síntoma secundario en otro proceso, como sería una diarrea como cuadro principal que además conlleva dolor abdominal en el paciente. Como vemos en la diapositiva, el dolor abdominal es un motivo muy frecuente de consulta en urgencias, que alcanza una prevalencia del 3% en las urgencias de atención primaria y de hasta el 10% en las urgencias hospitalarias. Como sabemos, el dolor abdominal agudo puede estar causado por una gran variedad de patologías, que van desde las leves y autolimitadas hasta aquellas más graves que pueden suponer una amenaza para la vida del paciente. Las quejas de dolor abdominal pueden ser muy inespecíficas al principio e ir evolucionando hacia entidades más específicas a medida que transcurre el tiempo. Esto dificultará un diagnóstico rápido y certero ante un dolor abdominal agudo. A pesar de las múltiples pruebas complementarias que pueden realizarse en pacientes que consultan por este motivo, un 25% permanece con un diagnóstico de dolor abdominal inespecífico al alta, así como entre un 35 y un 41% de los pacientes que se ingresan también permanecen con este diagnóstico de inespecífico. La mayoría de los pacientes con un dolor abdominal agudo tienen una etiología benigna, por lo que el objetivo principal de la evaluación es identificar a aquellos pacientes con etiología grave que puedan requerir una intervención urgente, ya sea esta quirúrgica o no. Pero, ¿qué pacientes necesitan ser derivados a urgencias hospitalarias? Pues derivaremos a aquellos pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, signos de peritonismo en el examen abdominal o una sospecha de que ese dolor abdominal es debido a una afección potencialmente mortal, como podría ser una obstrucción intestinal aguda, una isquemia mesentérica aguda o un embarazo ectópico. No debemos olvidar que estos pacientes pueden requerir terapia analgésica previa a su traslado y que ésta no comprometería su evaluación posterior. ¿Cómo se diagnostica el dolor abdominal agudo? En la práctica médica, el primer paso será la evaluación clínica, con la cual se establecerá un diagnóstico preliminar basado en la anamnesis, la exploración física y en ocasiones en pruebas complementarias. En un estudio observacional se objetivó que la sensibilidad y la especificidad de una buena anamnesis y de una buena exploración física en el diagnóstico inicial del dolor abdominal agudo es del 0,7 y el 0,83 respectivamente, con una eficacia que alcanza el 0,77. De ahí la importancia de llevarlas a cabo correctamente. El primer paso para hacer una buena anamnesis será conocer los antecedentes personales del paciente, que deben incluir sus hábitos tóxicos, su historia médica anterior, porque, por ejemplo, una historia previa de cirugía abdominal es un factor de riesgo para tener una obstrucción intestinal. También debemos conocer el tratamiento habitual que sigue, porque, por ejemplo, los pacientes que toman altas dosis de antiinflamatorios no esteroideos tienen más riesgo de gastropatía y úlcera péptica, y aquellos que han recibido recientemente antibióticos o han sido hospitalizados tienen más riesgo de una infección por Clostridium. No nos podemos olvidar que si el paciente en cuestión es una mujer, se deben hacer preguntas más específicas, como serían la fecha de la última regla, historias de dismenorrea y datos que orienten hacia una patología ginecológica que puede justificar este dolor abdominal. Además, es importante preguntar por otros factores según el paciente, por ejemplo, un consumo elevado de alcohol, en sospechas de enfermedades hepáticas o de pancreatitis, antecedentes familiares, historia de viajes recientes, contactos con pacientes enfermos, con gastroenteritis o con otras patologías como podría ser el COVID actualmente. En segundo lugar, debemos interrogar al paciente sobre el tipo de dolor y su intensidad. Así podremos diferenciar, por ejemplo, entre un dolor punzante y quemante, como el del reflujo gastroesofágico, o un dolor tipo cólico, como sería el de la obstrucción intestinal. Por lo general, la severidad del dolor está relacionada con la gravedad del trastorno. Como veremos más adelante, la localización del dolor ayuda a acotar las entidades que participan en el diagnóstico diferencial. Lo mismo ocurre con la irradiación del dolor. Así, por ejemplo, un dolor que se debe a patología hepática o del árbol biliar suele localizarse en hipocondrio derecho, mientras que una pancreatitis se localiza en epigastrio y se irradia característicamente en cinturón hacia la espalda. También es importante conocer la forma de aparición y las horas de evolución de ese dolor. Cuando aparece de manera brusca, diremos que tiene una instauración súbita. Si el dolor aparece de manera más progresiva, en minutos, su instauración será rápida, mientras que si el dolor va aumentando de intensidad durante horas, hablaremos de una instauración gradual.
El dolor de la pancreatitis puede ser gradual y constante, mientras que el de la perforación de apendicitis y su resultante peritonitis comienzan de forma brusca y pueden ser máximos desde el inicio. Conseguir determinar qué precipita o palía el dolor nos puede ayudar a reducir mucho el diagnóstico diferencial. Así, por ejemplo, la isquemia mesentérica crónica generalmente comienza 1 hora después de comer, mientras que el dolor de las úlceras duodenales puede aliviarse con la ingesta y reaparecer varias horas después. Debemos recoger en la anamnesis del paciente con dolor abdominal agudo la presencia de otros síntomas, como podrían ser los de tipo gastrointestinal, preguntando episodios de vómitos, náuseas, diarrea, estreñimientos, melenas, síntomas de tipo genitourinario, como podría ser la disuria, que orientarían a una causa más urológica del dolor, síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, escalofríos, en cuyo caso orientaríamos el diagnóstico a causas sistémicas, como podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal o a neoplasias malignas. Una vez que hemos acabado con la anamnesis y para comenzar con la exploración física, es muy importante saber que todos los pacientes deben tener las constantes vitales medidas y además se les debe realizar un examen abdominal. Esta exploración abdominal incluye la inspección, la ocultación, la percusión, la palpación y otros exámenes adicionales que se harán según la sospecha diagnóstica. Con la inspección se debe anotar la posición y la actitud del paciente, observar si hay distensión abdominal, presencia de hernias, cicatrices, circulación colateral. Eh, Durante la auscultación comprobaremos si hay ausencia de ruidos intestinales, lo cual nos orientaría a un ilio, o si por el contrario estos ruidos están aumentados o son anormales, lo que nos orientaría más el diagnóstico hacia una obstrucción intestinal. Debe llevarse a cabo siempre antes de la percusión y de la palpación, pues si se realiza tras ellas, los resultados pueden ser falseados. En cuanto a la percusión, podemos obtener varias respuestas. Si el paciente refiere dolor, pensaremos en una irritación peritoneal. Si el abdomen es timpánico, a la percusión significará que el intestino está distendido, que hay gas dentro, como podría ocurrir en una obstrucción. Y si el abdomen es mate, pensaremos en la presencia de líquido libre o visceromegalias. La palpación se utiliza para evaluar la sensibilidad y para detectar órganos agrandados o masas en el abdomen. Comenzaremos siempre examinando el cuadrante del abdomen donde el paciente sienta menos dolor. La rigidez muscular o esa protección de abdomen es un signo importante y temprano de inflamación peritoneal. Puede ser unilateral en un paciente con una masa inflamatoria focal, como podría ser un acceso diverticular, o difusa, como en la peritonitis. En la tabla que aparece en la diapositiva podemos ver signos clínicos apreciables con la palpación. Estos signos son una herramienta más que tenemos para intentar filiar el dolor abdominal, pero no siempre se corresponden con la patología señalada. De ahí la importancia de valorar al paciente en su conjunto. Los más utilizados en las urgencias serían el Bloomberg y el Murphy. Para acabar con la exploración física del paciente con dolor abdominal agudo, comentar que aunque no se haga, la mayoría de estos pacientes deberían someterse a un examen rectal, ya que la impactación fecal podría ser la explicación de los signos y síntomas de obstrucción en los adultos mayores, mientras que la sensibilidad del tracto rectal puede ser el único hallazgo anormal en un paciente con apendicitis retrocecal. Por otro lado, en las mujeres se debe realizar un examen pélvico siempre que la patología pélvica esté en el diagnóstico diferencial. Podemos fijarnos en otros signos, como podría ser el color de la piel o los ojos, para detectar ictericia en el caso de que nos planteemos una afectación a nivel hepatobiliar. Por último, y para acabar con la evaluación del paciente, llegamos a las pruebas complementarias. Su elección dependerá de la historia clínica y del examen físico que se realice, así como de la etiología de sospecha. Los estudios de laboratorio más empleados son los que vemos en la diapositiva, como el hemograma, la bioquímica, la coagulación, una gasometría venosa, el sedimento de orina. Y serán útiles en función de la patología de sospecha. Por ejemplo, una leucocitosis nos orientaría hacia un proceso infeccioso, una glucemia elevada podría hacernos pensar en una cetoacidosis diabética, un aumento de amilasa y lipasa en una pancreatitis, o si la coagulación se ve afectada podría deberse a un proceso séptico o alguna hepatopatía. Y es muy importante descartar el embarazo en mujeres en edad fértil que consultan por dolor abdominal.
Por otro lado, los pacientes con dolor abdominal a menudo tienen pruebas de imagen como parte de su evaluación. Las más frecuentemente solicitadas en el servicio de urgencias será la radiografía, que nos sirve para valorar patología pulmonar, neumoperitoneo, obstrucciones o cuerpos extraños, la ecografía, que es muy útil para patología hepatobiliar, o el TAC, que se usa para sospechas de isquemia mesentérica, diverticulitis, y otras como la colonoscopia o la endoscopia, que son menos utilizadas en urgencias, pero muy eficaces para diagnóstico y tratamiento en hemorragias digestivas. Dentro de las pruebas de imagen, las más sensibles y específicas son la ecografía y el TAC. Saber cuándo solicitar una u otra es fundamental. La ecografía se puede realizar a pie de cama de forma rápida para tomar decisiones clínicas, o puede solicitarse reglada al radiólogo. Debido a la ausencia de radiación, es la prueba de elección durante el embarazo. Es el estudio inicial de elección ante la sospecha de aneurisma aórtico abdominal o enfermedad de vesícula biliar. Es útil para valorar patología hepatobiliar, urológica, ginecológica, hemoperitoneo o líquido libre y apendicitis. No es útil para detectar aire libre ni para hemorragia retroperitoneal. El TAC es la prueba de imagen con mayor sensibilidad y especificidad en general, pero su uso está limitado por disponibilidad, radiación y uso de contrastes. Lo solicitaremos ante la sospecha de isquemia mesentérica o colónica, pancreatitis con datos de gravedad, patología aórtica, patología retroperitoneal, obstrucción intestinal, diverticulitis, traumatismos abdominales y en el abdomen agudo sin filiar. La localización del dolor es de gran importancia y ayuda a considerar las posibles estructuras afectadas. Tendremos en cuenta las estructuras abdominales, pero también estructuras pélvicas o torácicas. Para establecer la localización dividimos el abdomen en 9 cuadrantes, que serían epigastrio, hipocondrios, mesogastrio, flancos, hipogastrio y fosas ilíacas. En muchas ocasiones el dolor no está focalizado en un cuadrante, sino que es percibido como difuso. De este dolor difuso hablaremos más adelante. Dentro del dolor localizado, estas son las patologías más relevantes, que ahora analizaremos por cuadrantes. No obstante, recordemos que el dolor puede presentarse atípicamente en otro cuadrante o de forma difusa. Comentar que el dolor en flanco suele ser bastante inespecífico, por lo que no lo vamos a desarrollar. Epigastrio. Ante un paciente con epigastralgia nos fijaremos en el paciente, en su edad y antecedentes, y lo primero será valorar su aspecto y constantes. En la anamnesis indagaremos en las características del dolor y en los síntomas acompañantes, y en la exploración buscaremos signos que nos orienten al diagnóstico y que determinen la gravedad. Este esquema, como veremos, será similar para el resto de cuadrantes. En epigastrio, las patologías a destacar son la cardiopatía isquémica, que suele aparecer en paciente con factores de riesgo cardiovascular, a menudo acompañado de cortejo vegetativo y disnea de esfuerzos. La pancreatitis aguda, que se presenta como epigastralgia irradiada en cinturón o a la espalda. La colecistitis, que es un dolor en epigastrio o más típicamente en hipocondrio izquierdo, acompañado del signo de Murphy. La enfermedad por reflujo y esofagitis, que se acompaña habitualmente de pirosis, regurgitación o disfagia. La gastritis y la úlcera péptica, que se relaciona a menudo con nenolismo o consumo de AINES o corticoides. En este caso investigaremos también signos de hemorragia digestiva alta. La rotura de un aneurisma de aorta aparece como dolor agudo localizado en mesogastrio o epigastrio. En ocasiones también en espalda o flanco, con hipotensión y masa pulsátil. Ahora detallaremos las pruebas que pediríamos ante una epigastralgia en urgencias. El electro, muy importante, que se realizará en todos los pacientes mayores de 50 años o con factores de riesgo cardiovascular. La analítica, que es la prueba más rentable y casi siempre necesaria, incluye hemograma, bioquímica con amilasa, bilirrubina y transaminasas, y también CPK y troponina si sospechamos cardiopatía isquémica. Coagulación, necesaria ante una posible intervención, y además se alterará en sepsis y hepatopatías. Pasamos a pruebas de imagen. La radiografía de abdomen es una prueba de baja rentabilidad para valorar el epigastrio, aunque suele ser rápida y accesible. El tórax solo lo pediremos en situaciones concretas, para descartar neumoperitoneo o hacer una valoración cardiopulmonar. Y en cuanto a pruebas avanzadas de imagen, la ecografía es de elección en la colecistitis y patología hepatobiliar. Y el TAC, que se suele reservar para la pancreatitis complicada o la sospecha de patología aórtica. Hipocondrios. El dolor localizado en hipocondrio derecho se corresponde frecuentemente con patología hepatobiliar y por ello es fundamental preguntar por episodios previos e indagar en el consumo de alcohol.
Si sospechamos enfermedad hepática, descartaremos la presencia de hepatoesplenomegalia o ascitis. En la patología biliar podemos diferenciar entre cólico biliar simple, coledocolitiasis, que asocia dolor cólico e ictericia, colecistitis, dolor con signo de Murphy positivo, y colangitis, dolor, fiebre e ictericia. En hipocondrio izquierdo debemos pensar en patología esplénica, fundamentalmente infarto, rotura o absceso esplénico, que, aunque poco común, puede ocurrir en determinados pacientes, por ejemplo, en mononucleosis, inmunodeprimidos o hematológicos. La patología típica epigástrica puede encontrarse desplazada, y así la enfermedad péptica y la pancreatitis pueden producir dolor en los hipocondrios. También en ambos hipocondrios podemos encontrar patología urológica, como el cólico nefrítico y el pilonefrítico, con su característica irradiación a fosa renal, y patología pulmonar, como el TEP o la neumonía, asociados a síntomas respiratorios. Para descartarlos, preguntaremos por estos detalles y realizaremos siempre auscultación cardiorrespiratoria y puñopercusión. Pruebas complementarias. Aquí la analítica vuelve a ser fundamental. La leucocitosis nos orienta a colecistitis o colangitis. La plaquetopenia puede aparecer en la cirrosis. Y no olvidar que en la patología esplénica se pueden alterar las 3 series hematológicas. En la bioquímica incluiremos amilasa, bilirrubina, fosfatas alcalina y transaminasas para diferenciar entre colestasis o citolisis. También pediremos orina en sospechas de cólico nefrítico o pielonefritis. Además, en casos de ictericia o hepatopatía puede observarse bilirrubina o urobilinógeno en orina, si eso os ayuda. La radiografía no suele ser muy específica. Pediremos un tórax si hay sospecha de patología pulmonar. De nuevo recordamos la importancia de solicitar un electro en sospechas de cardiopatía isquémica. En cuanto a la imagen, la ecografía es la prueba de elección en patología hepatobiliar. La solicitaremos si existe fiebre, ictericia, dolor refractario, alteraciones analíticas u otros datos de gravedad. El TAC no sería tan relevante en los hipocondrios, aunque sin embargo para patología esplénica podríamos elegir entre la eco y el TAC, dependiendo un poquito del caso. Hipogastrio y fosas ilíacas. Aquí predomina la patología gastrointestinal, destacando la apendicitis en la fosa ilíaca derecha y la diverticulitis en la fosa ilíaca izquierda. En la fosa ilíaca derecha debemos hacer diagnóstico diferencial de la apendicitis con la adenitis mesentérica o la ileitis, entre otras. La apendicitis es típico que comience en mesogastrio y posteriormente focalice en fosa ilíaca derecha. En la exploración buscaremos los signos típicos de apendicitis y de peritonitis. En la fosa ilíaca izquierda, sin embargo, debemos pensar también en colitis isquémica, sobre todo en pacientes de mayores de 60 años con factores de riesgo cardiovascular y que además presenten rectorragia. En general, se debe insistir en las alteraciones del hábito intestinal. El estreñimiento puede ser la causa del dolor o haber desencadenado una enfermedad diverticular. En la obstrucción intestinal puede observarse estreñimiento, pero precedido por un despeño diarreico. Y en casos de fecaloma, que predomina el estreñimiento, puede aparecer una diarrea por rebosamiento. La diarrea acompaña el dolor abdominal en casos de gastroenteritis, colitis isquémica o enfermedad inflamatoria intestinal. Investigaremos si presenta sangre o moco y preguntaremos acerca de alimentos, por si hay una toxinfección alimentaria, y por uso de antibióticos, que nos orientaría a lo mejor a una colitis por Clostridium. Otra causa de dolor en cualquiera de los dos flancos o fosas es el cólico nefrítico. Otras causas urológicas, como la retención aguda de orina y la cistitis, dan dolor, pero en hipogastrio o zona suprapúbica. El dolor en abdomen inferior frecuentemente se relaciona con causas genitales, muy comunes en mujeres. En el varón se debe preguntar por síntomas asociados y debe hacerse una exploración de testes y escroto. Y en la mujer hay que tener en cuenta un amplio espectro de patología ginecológica. Siempre preguntaremos por la fecha de última regla, antecedentes gineco-obstétricos y descartaremos gestación. Síntomas asociados pueden ser cambios en el flujo, dispareunia o sangrado genital. Y si esto concuerda, en nuestro medio la exploración ginecológica se suele realizar en el servicio de ginecología. Por último, recordar que en todo dolor hipogastrio o en fosa ilíaca debemos explorar las ingles para descartar que sea una complicación de una hernia inguinal. La analítica en esta localización es la prueba más rentable. Signos como la leucocitosis y la elevación de PCR tienen una alta sensibilidad para procesos inflamatorios.
Además, incluiremos CPK o lactato en sospechas de colitis isquémica. Recordad que en toda mujer en edad fértil debe solicitarse test de gestación. Además, solicitaremos análisis de orina para establecer un diagnóstico diferencial con la infección de orina y el cólico nefrítico. La radiografía de abdomen en general es poco específica. Incluiremos tórax para descartar neumoperitoneo en casos de perforación. La ecografía es de elección ante la sospecha de patología ginecológica y en el cólico nefrítico complicado. También es útil en el dolor dudoso de fosa ilíaca derecha para diferenciar entre apendicitis, adenitis, ileitis o patología genitourinaria. Y por último el TAC, que lo solicitaremos en caso de diverticulitis, obstrucción, perforación o sospecha de isquemia. Hablemos ahora del dolor abdominal difuso, que, como la niebla, puede esconder cualquier cosa. Lo más normal será que tengamos una travesía sin sobresaltos o que oculte patología leve. Pero tenemos que ir con cuidado y con las luces puestas para que cuando venga el camión de frente o la isquemia mesentérica lo sepamos ver. Es decir, frecuentemente el dolor abdominal difuso se debe a patologías de curso benigno, como la gastroenteritis o el estreñimiento o un síndrome de intestino irritable. Pero hemos de conocer las etiologías de dolor abdominal difuso más importantes por su gravedad, que son la peritonitis por perforación, que cursa con un dolor intenso y signos de peritonismo, la isquemia mesentérica, que se presenta clásicamente en pacientes con factores de riesgo para trombosis o embolismo, con un dolor difuso e intenso, desproporcionado respecto a la exploración abdominal. La obstrucción intestinal, que produce un dolor difuso asociado a distensión abdominal, estreñimiento y vómitos, que pueden ser fecaloideos. La cetoacidosis diabética, que se caracteriza por un malestar, con dolor abdominal difuso, vómitos y síntomas cardinales. Y esto puede ocurrir como debut de una diabetes tipo 1. Asimismo, otras causas potencialmente graves serían la enfermedad inflamatoria intestinal, la peritonitis bacteriana espontánea o la insuficiencia renal. Además, debemos tener en cuenta que etiologías que producen comúnmente un dolor localizado pueden presentarse como dolor difuso o mal localizado, ampliando el espectro diagnóstico, especialmente en pacientes añosos o inmunodeprimidos. Debemos ser especialmente cuidadosos al revisar antecedentes, intervenciones previas y medicación domiciliaria. Como digo, especialmente en estos pacientes que tienden a tener mucha medicación, mucha pluripatología. Preguntaremos por síntomas asociados que indiquen gravedad, por ejemplo, cortejo vegetativo o fiebre, o que orienten al diagnóstico, síntomas digestivos, urológicos, respiratorios. Y luego en la exploración será muy importante prestar atención al aspecto y a la estabilidad hemodinámica, además de realizar una exploración abdominal cuidadosa, buscando signos de peritonismo. Por último, dentro de las constantes debemos recoger la glucemia capilar de todos los pacientes diabéticos y de todos los pacientes clínicamente graves. Respecto a las pruebas, dado el gran número de etiologías a descartar, las solicitaremos según el diagnóstico de sospecha tras la anamnesis y exploración. En pacientes jóvenes sin gravedad clínica y con diagnóstico evidente pueden no ser necesarios más estudios, como la gastroenteritis aguda. En casos de dolor abdominal difuso, siempre solicitaremos electro en pacientes de más de 50 años o con factores de riesgo. Y siempre solicitaremos test de gestación en mujeres en edad fértil. En la analítica, revisaremos especialmente iones y glucemia. Además, incluiremos perfil renal y hepatobilio pancreático. En casos sospechosos de cardiopatía isquémica, incluiremos troponinas. Y en sospechas de isquemia mesentérica o obstrucción intestinal, CPK. Suele ser además recomendable solicitar una gasometría venosa en pacientes graves para descartar acidosis metabólica y revisar iones, calcemia y lactato, con la ventaja de que en muchos servicios de urgencias podemos procesarla en gasómetros rápidos. Solicitaremos análisis de orina para descartar infección urinaria o para evidenciar cetonuria. Respecto a las pruebas de imagen, la radiografía simple puede ser útil en sospechas de obstrucción intestinal o perforación, como ya hemos comentado. Y el TAC abdominal sería la prueba de elección en el dolor de causa no aclarada, también en la sospecha de isquemia mesentérica y es la prueba definitiva para la obstrucción intestinal, quedando la ecografía con menor importancia en este dolor difuso.
Bueno, y ahora vamos a hablar de una serie de situaciones especiales que debemos de tener en cuenta. Debemos saber que existen grupos especiales que presentan características especiales, como pudiesen ser las mujeres, los ancianos y los pacientes inmunodeprimidos. En el caso de los ancianos debemos prestar mucho cuidado porque son personas frágiles, aparte que los cambios fisiológicos asociados a la edad hacen que estos pues, puedan presentar un dolor menos intenso, puedan hacer que la presencia de fiebre no sea tan frecuente o incluso inexistente. Podemos encontrar que no se produzca una leucocitosis reactiva ante patologías que realmente sí cursan con estos signos, ¿no?, en la analítica. Y debemos tener en cuenta que, bueno, que la anamnesis puede resultar dificultosa en numerosas ocasiones, sobre todo en pacientes que presenten algún tipo de demencia o que presenten algún problema de hipoacusia grave. Otro grupo en el que tenemos que prestar especial atención son los pacientes diabéticos. En ellos, como digo, debemos prestar especial atención a aquellos dolores abdominales que surjan a nivel de epigastrio, ya que estos pueden ser una manifestación de un síndrome coronario agudo. Es muy importante tener esto en cuenta para poder realizar un electro que nos descarte alteraciones eléctricas en el contexto de, como digo, un posible síndrome coronario agudo. De modo que nuestro amigo Paco es un señor de 76 años con muy mal control de su diabetes porque le gustan mucho los molletes. Y si viene porque nos dice que tiene un dolorcito en epigastrio, nosotros pues le vamos a hacer su electro porque nos podemos llevar alguna que otra sorpresa. Efectivamente puede estar enmascarando un síndrome coronario agudo. Quizás no tan grave como el que estamos viendo en imagen, pero a lo mejor una escasez o algún dolor de origen cardíaco. Otra situación especial que podemos encontrarnos pues puede ser el caso de las pacientes de sexo femenino, ¿no? En cuanto a las mujeres, debemos considerar como causa de dolor abdominal agudo pues la presencia de algún tipo de patología ginecológica, ¿no? Estas pacientes pues, bueno, localizan principalmente el dolor en región hipogástrica y alrededor de los puntos ováricos. Por ello, nosotros cada vez que atendamos a una paciente, mujer, en nuestras consultas que venga por un dolor abdominal, debemos recoger en la anamnesis pues, los datos relativos al ciclo menstrual, a las relaciones sexuales y su historia ginecológica. En ocasiones es necesaria la realización de un test de embarazo y la evaluación por parte de ginecología. En cuanto a las patologías quirúrgicas urgentes que pueden presentarse en la mujer y que debemos tener en la cabeza, pues bueno, debemos pensar en un posible embarazo ectópico, en la torsión de un quiste ovárico o bien su rotura pudiéndose derivar en una hemorragia que genere un compromiso hemodinámico en la paciente, y también en la enfermedad pélvica inflamatoria, que sobre todo en las fases más avanzadas, cuando ya la antibioterapia no es efectiva, pues quizá sea necesario realizar una intervención quirúrgica urgente. Como ya hemos visto anteriormente, según las características propias del dolor y la localización de este sobre el abdomen, nos pueden orientar hacia alguna u otra patología en concreto. En esta tabla se representan la localización e irradiación de distintos procesos patológicos que afectan al abdomen y que generan dolor abdominal y que se presentan pues, bueno, de forma característica, ¿no?, cada una de ellas. De todas formas, vamos a analizarlos uno por uno a continuación. Bueno, en el caso de perforación de una víscera hueca, pues nos vamos a encontrar un dolor de carácter súbito, abrupto y muy intenso localizado en epigastrio. Este se irradiará posteriormente hacia mesogastrio y hacia zona de fosa ilíaca derecha por difusión del contenido intestinal a través de o por medio del peritoneo, ¿no?, generando una gran defensa abdominal y la palpación de signo de Blumberg positivo. Los pacientes perforados generan una gran sensación de gravedad y suelen asociar pues, taquicardia e hipotensión de forma ocasional. Es importante para su diagnóstico la valoración de una radiografía abdominal en bipedestación, en la que podemos encontrar la imagen característica de neumoperitoneo, con la presencia de aire bajo las cúpulas diafragmáticas como vemos en la imagen.
Y bueno, la apertura, ¿no? La perforación de una úlcera péptica, pues bueno, es una complicación que requiere una intervención quirúrgica de forma urgente. Bueno, en el caso del dolor cólico biliar se caracteriza por localizarse en hipocondrio derecho o en el reborde costal derecho y que ocasionalmente puede irradiarse hacia la punta de la escápula ipsilateral. Es característico que este dolor se exacerbe con la ingesta de alimentos con alto contenido en grasas. También es importante apuntar que este dolor suele acompañarse de vómitos e ictericia en el caso de que se produzca una obstrucción de las vías de drenaje biliar. Para toda la patología de la vía biliar es de muchísima utilidad el uso de la ecografía, ya que permite identificar de forma rápida e inocua la presencia de cálculos biliares en el infundíbulo vesicular o bien en el colédoco. En la imagen superior podemos apreciar cálculos hiperecogénicos con sombra acústica posterior en el interior de la vesícula biliar. Y en la imagen de abajo podemos apreciar también cálculos biliares obstruyendo el colédoco y apreciamos también cómo hay una dilatación proximal del mismo. En el caso de la colecistitis aguda, pues también encontramos un dolor localizado en hipocondrio derecho, pero en cuanto a las características del dolor, este es sordo. Puede acompañarse de la presencia de fiebre si la bilis está sobreinfectada o de ictericia como consecuencia de una obstrucción de la vía biliar. Un signo característico presente en la exploración abdominal de esta patología es el signo de Murphy que todos conocemos y que consiste en la aparición de dolor al presionar el hipocondrio derecho tras haberle pedido al paciente que realice una inspiración profunda. En la colecistitis aguda, al igual que en el cólico biliar, es muy útil el uso de la ecografía. En el caso de la pancreatitis aguda, el dolor es muy intenso y se localiza en epigastrio, irradiándose de forma muy característica en forma de cinturón alrededor de la cintura. Suele asociar vómitos, taquicardia, sudoración profusa y generar sensación de gravedad. Para el diagnóstico, como primera opción en urgencias por mayor accesibilidad, pues se realizaría una ecografía abdominal, aunque la TAC con contraste es bastante más específica, sobre todo para valorar la presencia o no de necrosis pancreática. En la siguiente diapositiva he querido adjuntar los criterios pronósticos de Ransom, que en una primera instancia en el servicio de urgencia nos puede dar una idea de la gravedad de la pancreatitis, pudiendo alcanzar hasta 5 puntos en el ingreso, lo que equivaldría a una mortalidad de hasta el 40%. El resto de la escala debería realizarse, como veis ahí, como conocéis, pues pasadas las 48 horas desde su ingreso. Y ya que he hablado de los criterios de Ransom, pues bueno, no he querido dejar pasar la oportunidad de adjuntaros en esta diapositiva una regla mnemotécnica que yo me inventé cuando estudiaba el MIR y que acabaron publicando en el manual de la academia en la que me lo preparé. Es bastante práctica, ahora, bueno, accedemos rápidamente con el móvil y eso, pero bueno, yo os la dejo aquí para quien la quiera. En ella vemos que, bueno, por los criterios de ingreso y a las 48 horas simplificadas en una sola frase. Ahí os la comparto y si alguien la quiere, pues ahí la tiene, ¿vale? Bien, y siguiendo por nuestro camino de cuadros clínicos abdominales, pues nos topamos con la conocida apendicitis aguda. Se caracteriza en su fase precoz por dolor localizado en línea media, principalmente en epigastrio y mesogastrio, como consecuencia de la obstrucción y dilatación del apéndice. Y conforme va evolucionando, este dolor va movilizándose hacia fosa ilíaca derecha, donde permanece fijo de forma más o menos intensa como consecuencia de la irritación peritoneal. Como síntomas acompañantes al dolor, los pacientes pueden presentar anorexia, náuseas y vómitos, febrícula, la aparición de deposiciones semiblandas o diarreicas. Los signos que podemos encontrar en nuestra exploración pues van a ser el signo de Bloomberg, que es positivo si el dolor se produce al descomprimir de forma brusca el abdomen. También podemos ocasionalmente advertir el signo de Robson, que es la presencia de dolor en fosa ilíaca derecha al presionar sobre la fosa ilíaca contraria, la izquierda.
Y otro de los signos que podemos encontrar es el del obturador, que consiste en la presencia de dolor en hipogastrio al flexionar el muslo derecho y realizar una rotación interna de la cadera. En la siguiente tabla pues muestro los criterios de Alvarado para el diagnóstico de la apendicitis aguda. Es una escala basada en síntomas, en signos clínicos y en parámetros de laboratorio. En función de la puntuación obtenida se determina el grado de sospecha de apendicitis aguda. Como podemos ver, en el caso de los síntomas aparecen pues, bueno, la migración del dolor hacia fosa ilíaca derecha, la anorexia, la presencia de náuseas o vómitos. En cuanto a los signos, dolor en el cuadrante inferior derecho, fijo, ¿no? El signo de Bloomberg y la fiebre. Y en cuanto a los parámetros de laboratorio, pues la leucocitosis y la neutrofilia. Como podemos ver, los dos ítems que suman 2 puntos son el dolor al rebote, es decir, el Bloomberg, y la leucocitosis, la analítica. Por lo cual, si lo tenemos ya son 4 puntos que nos suben en nuestra escala. Como comentamos antes, en el caso de situaciones especiales, en las mujeres debemos tener en cuenta la presencia o no de patologías ginecológicas. En el caso de la anesitis o enfermedad pélvica inflamatoria, el dolor que presentan las pacientes se localiza en hipogastrio principalmente y puede irradiarse o no hacia ambas fosas ilíacas, en el caso de presentar líquido libre en el espacio peritoneal. Este dolor suele acompañarse de un cuadro de fiebre y de malestar generalizado, y ante su sospecha debe ser necesaria la derivación a un servicio de ginecología para descartar o confirmar nuestra sospecha diagnóstica. En el caso de la diverticulitis nos vamos a encontrar a pacientes que se van a quejar de un dolor sordo localizado en fosa ilíaca izquierda o hipogastrio. Suele acompañarse de fiebre, ya que la obstrucción de los divertículos puede generar la sobreinfección del contenido de los mismos, pudiendo llegar a perforarse como complicación grave. La perforación del divertículo supone una intensificación del dolor y la aparición, además, de signos de irritación peritoneal que hablamos anteriormente, junto con la sensación de gravedad. Esta patología requiere una intervención quirúrgica de forma urgente en la mayoría de los casos. Y ya por último nos topamos con un cuadro muy frecuente en consulta y en los servicios de urgencias, que es el cólico nefrítico, que se caracteriza por un inicio brusco de dolor de carácter cólico e intenso localizado en una de las fosas renales y que se irradia de forma frecuente y característica hacia la región genital. Debido a la intensidad del dolor, este suele asociar un importante cortejo vegetativo consistente en náuseas y vómitos y sudoración profusa. El uso de la ecografía es una herramienta bastante importante para valorar la presencia de litiasis renales o en las vías urinarias, o también la presencia de hidronefrosis como consecuencia de la obstrucción generada por la litiasis. En la imagen superior podemos apreciar la presencia de un cálculo situado en pelvis renal, y en la imagen inferior, la de una hidronefrosis grado 2, grado 2-3, como consecuencia de la impactación de un cálculo en uréter proximal. Es importante añadir que en la radiografía convencional pueden apreciarse los cálculos que sean de densidad calcio, aunque la mayoría de los cálculos son cristales de urato, por lo que no son radiotransparentes. Por este motivo la ecografía es más específica que la radiografía convencional para la valoración de riñones y de vías urinarias. Bueno, y en cuanto al manejo del dolor abdominal agudo, pues bueno, cada patología tiene un tratamiento específico y en función de la sospecha clínica, pues optaremos por realizar uno u otro tratamiento. Pero todas las patologías que generan dolor abdominal tienen en común el dolor. Y como consecuencia de ello, obviamente, debemos usar analgésicos en todas ellas. Y lo haremos basándonos en la escala visual analógica del dolor y en la escala analgésica de la OMS, que representamos en la diapositiva. De modo que en el primer escalón usaremos fármacos analgésicos no opiáceos, en el segundo escalón usaremos opioides débiles y combinados con fármacos analgésicos no opiáceos,
Y en tercer escalón usaremos los opioides potentes junto con los del primer escalón, los no opiáceos, ¿vale? En el caso de que nos encontremos ante un paciente que se sospecha que la etiología es infecciosa, ya sea por los signos clínicos como la fiebre o la presencia de leucocitosis neutrofílica en la analítica, tendremos que plantearnos iniciar cobertura antibiótica. Son muchas las patologías que cursan con dolor abdominal que precisan antibioterapia en su tratamiento, como por ejemplo las mencionadas aquí, colangitis, diverticulitis, pancreatitis, etc. La elección del tratamiento antibiótico pues la haremos en función de la patología que se sospeche y apoyándonos en las guías de tratamiento antimicrobianos de la zona en la que ejerzamos para evitar resistencias, ya que estas varían de un área a otra. Y bueno, para concluir, en definitiva, sacar que en atención primaria lo que prima es identificar un dolor abdominal agudo, urgente, que requiera una derivación a un servicio de urgencias hospitalarios para un tratamiento más específico, o si por el contrario se puede realizar su tratamiento y un seguimiento a nivel de la atención primaria. Y es importante añadir que el retraso en el diagnóstico y el manejo de las patologías graves, el dolor abdominal, están directamente relacionadas con la incidencia de complicaciones y con la mortalidad. Por lo que es muy importante que los médicos de atención primaria seamos capaces de identificar estos hallazgos patológicos en pacientes que presenten dolor abdominal agudo y podamos agilizar su proceso diagnóstico y terapéutico para su recuperación. Muchísimas gracias por la atención.